Muy buenas noches a cada una de las personas que nos acompañan en esta noche de hoy. Hoy es una noche muy especial, ya que contaremos con la participación del licenciado Edwin Espinal Hernández, quien nos acompañará para hablarnos acerca de libros, depósito legal y derecho de autor. Pero antes, para quienes no tienen el enorme privilegio de conocer quién es ese profesional, hablemos un poco sobre el licenciado Espinal. El licenciado Edwin Espinal es abogado y notario público en ejercicio, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en procedimiento civil y posgrado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y diplomado en Pedagogía Universitaria por la misma universidad. También posee curso de posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Asimismo, realizó un diplomado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, y un diplomado en alta especialización en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Cabe destacar que actualmente el licenciado Espinal se encuentra realizando un doctorado en Derecho por la Universidad Externado de Colombia en colaboración con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Dentro de su ámbito de ejercicio también se desempeñó como director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor durante el periodo del 2002 hasta el 2004. En el ámbito académico, el licenciado Espinal es docente de la asignatura de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde el año 2007. Asimismo, es un doctrinario con obras de mucho reconocimiento en el ámbito académico, tales como El patrimonio cultural y legislación, editada por la Asociación Hipólito Herrera Villini, así como la obra titulada Legislación de Propiedad Intelectual, anotada, concordada y comentada, la cual fue editada por la editora judicial. Sin más, démosle la palabra al licenciado Espinal, a quienes le agradecemos enormemente por haber aceptado nuestra invitación. Como no, muchas gracias, Nicole. Buenas noches a todos los que nos siguen en el día de hoy. Para introducir el tema, es importante señalar que los libros son el material de las obras protegidas dentro de algunas obras protegidas por derecho de autor, específicamente aquellas que están expresadas en forma escrita. El interés que existe en la ley de derecho de autor respecto de los libros se manifiesta en el hecho de que, por ejemplo, respecto del contrato de edición de obra literaria, el legislador le dedica la mayor cantidad de artículos dentro de los contratos que se refieren a obras protegidas por derecho de autor. Por demás, los libros resultan el ejemplo o los elementos más palpables al momento de ejemplificar la creatividad intelectual en el ámbito de la literatura, en tanto que es el campo al cual se ascriben las creaciones intelectuales que están tuteladas por el derecho de autor. Y de aquí que resulte de interés este tema que tú me has pedido que desarrolle en esta noche. Y en este orden quisiera tocar cuál es la normativa que en materia de derecho de autor se dispensa a las obras literarias expresadas en forma de libros, cuáles son los derechos morales y patrimoniales que tienen los autores y cuáles disposiciones aparecen en la ley con respecto al depósito legal. Pero es importante conceptualizar el término libro desde el punto de vista jurídico. Existe en nuestro país una ley del libro y las bibliotecas, la ley 502-08, que define los libros como aquellos editados, producidos o impresos en base papel o publicados en cualquier otro medio tecnológico. De manera tal que los libros no se limitan sencillamente a aquellos bienes materiales, a aquellos bienes muebles que hemos conocido desde nuestra infancia, sino que también abarca los libros digitales. El concepto de libro abarca los libros digitales. Y son también afines a los libros, siguiendo la ley,
las revistas, los folletos, las publicaciones de carácter científico o cultural, igualmente en soporte papel o no. Y un detalle interesante es que nuestra ley del libro en las bibliotecas estipula que los libros son bienes culturales universales. Es importante que hablemos sobre el concepto de derecho de autor para poder situarnos con respecto a los libros. Y en este orden, el profesor Ricardo Antequera nos indica que el derecho de autor es ese sistema normativo, esa rama del derecho que pertenece al ámbito de la propiedad intelectual, que atribuye derechos subjetivos a una persona física que es conocida como autor en el ámbito autoral respecto de sus creaciones intelectuales que para estar amparadas por el derecho de autor deben pertenecer al ámbito literario, artístico o científico. Específicamente, aquellas que pertenecen al ámbito literario son las que van a ser expresadas en forma de libros. El derecho de autor que se predica respecto de obras literarias está reconocido como un derecho fundamental en nuestra Constitución, artículo 52, ya que este texto dispone que es reconocido por el legislador constitucional el derecho de la propiedad exclusiva respecto de obras científicas, literarias, por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que prevea la ley. Y el artículo 64 de la Constitución dispone que los intereses morales y materiales de los autores estarán protegidos y tutelados. El derecho de autor incluye la protección, como dice el legislador constitucional y desarrolla el legislador adjetivo, de obras literarias, obras artísticas, obras científicas, y respecto de estas últimas, de su forma literaria o artística, independientemente del modo o forma de expresión, divulgación, reproducción o comunicación, o el género, mérito o destino. En este sentido, la definición que del libro da la ley 502-08 se ajusta a la definición o al ámbito de protección del derecho de autor, porque aun cuando el libro sea físico o sea manifiesto en otro medio, ya sea digital o electrónico, entonces el derecho de autor se va a predicar respecto de la obra literaria contenida en ese soporte, independientemente de que tenga una de esas dos manifestaciones. ¿Qué es una obra? Conforme nuestra ley, es la creación intelectual original como primera característica que pertenece al ámbito científico, artístico o literario, que se puede divulgar o reproducir en cualquier forma, conocida o por conocerse. Ese es el objeto sobre el cual recae el derecho de autor. Y de manera expresa, como ya decía, la ley consagra como obras protegidas por derecho de autor aquellas expresadas en forma de libros, revistas, folletos o cualquier otro escrito. Dentro de esa conceptualización de obra vemos que no se hace referencia a un elemento vinculado, que es el de los títulos. ¿Por qué? Porque en derecho de autor únicamente se protegen aquellos títulos que sean individuales y característicos, utilizando las palabras del legislador. O sea, no los títulos genéricos. Un título genérico en materia de derecho de autor no está protegido. Si yo dijera, por ejemplo, tratado práctico de redacción literaria, podríamos pensar que ese libro lo escribió, bueno, cualquier persona, porque no podíamos vincular ese título a algún autor conocido o que nos suene familiar. Pero si yo dijera 100 años de soledad, todo el mundo va a responder que esa obra la escribió Gabriel García Márquez. De manera tal que cuando el título nos permite asociar la obra literaria con su autor, en esa medida ese título estará protegido. Hay diferentes clases de obras que pueden ser manifiestas en libros. Tenemos en primer lugar una primera clasificación, la obra originaria y la obra derivada. La obra originaria es aquella que surge a partir de la creatividad, del sello personal que cada autor manifiesta. Y la obra derivada es la que surge a partir de la adaptación, modificación, transformación, arreglo, cambio, variación de una obra preexistente, de una obra originaria. Y perfectamente un libro puede ser objeto
de una reedición, de una edición aumentada y corregida. Esa edición aumentada y corregida resultaría una obra derivada con respecto a la obra inicialmente escrita. O, por ejemplo, podríamos hablar de una obra derivada cuando nos encontramos frente a una obra audiovisual, una obra cinematográfica, una película que resulta de la adaptación al cine de una novela. Tenemos también la obra individual, las obras en colaboración y las obras colectivas. La obra individual es aquella que crea una única persona física. Obra en colaboración, la que es escrita por dos o más autores. Y la obra colectiva, que es aquella que ha sido creada por un conjunto de personas físicas que a su vez es coordinado o dirigido por un grupo de personas, por una o más personas físicas o una persona moral, que es la que divulga la obra creada en su nombre. Y un ejemplo clásico de obra colectiva es un periódico o una revista, porque confluyen una serie de personas físicas en su redacción, y ese conjunto de personas físicas no tiene un derecho común y proindiviso con respecto al conjunto realizado, sino que lo tiene, por mandato expreso de la ley, hasta prueba del contrario, la persona moral que divulga la revista o el periódico en su nombre, a través de una marca, Listín Diario, Hoy, El Nacional, etc. Tenemos obras póstumas, anónimas e inéditas. La obra póstuma, aquella que es escrita, pero que es divulgada con posterioridad a la muerte del autor. La obra anónima, que es aquella en la cual el nombre del autor no se expresa por su voluntad expresa. Y la obra inédita, aquella que ha sido redactada, escrita, pero que no ha sido dada a conocer al público hasta un momento determinado. Existen una serie de principios que resultan un eje transversal en materia de derecho de autor, que se aplican, por supuesto, a los libros. En primer lugar, la autoría solamente se reconoce en cabeza de una persona física. Una editorial no es autora. Una editorial puede ser perfectamente un titular derivado del derecho de autor, pero la autoría, la capacidad de crear una obra intelectual que puede estar expresada en forma de libro, solamente puede recaer en una persona física. Esa persona física, en segundo lugar, como segundo principio, tiene la titularidad originaria de los derechos morales y patrimoniales que recaen sobre su obra. Consecuentemente, en tercer lugar, cualquier titularidad distinta en cabeza de una persona física tiene carácter derivado. Esa titularidad de una editorial tiene carácter derivado. La editorial podría ser eventualmente titular derivado de los derechos de un autor que le haya confiado la edición de su obra en formato libro. El objeto de protección del derecho son, para el caso que nos ocupa, las obras literarias, pero también están abarcadas por el derecho de autor las obras artísticas y científicas. Esa enumeración que aparece en la ley con respecto a obras protegidas, dentro de las cuales se encuentra la de los libros, tiene un carácter abierto, ejemplificativo. No es una lista cerrada. Y el derecho de autor está conformado por facultades morales y patrimoniales, las cuales voy a explicar en un minutico. En séptimo lugar, la creación de la obra, y esto es sumamente importante, se reconoce por el solo hecho de la creación de la obra. Desde el momento en que escribo el ensayo, la poesía o cualquier otro texto, desde ese momento tengo derechos. No necesariamente tengo que llevarlo a un formato papel, porque desde el momento en que lo creo, tengo derechos sobre ese material, sobre esa creación intelectual. ¿Cuánto tiempo tengo para ejercer ese derecho? Toda la vida, a partir de la creación, a partir del surgimiento de esa creación intelectual, de esa idea a la cual le he dado una forma de expresión particular, y se extiende hasta 70 años después de la muerte, en el caso de República Dominicana. O sea, los bisnietos de un autor pueden seguir beneficiándose de la explotación de la obra de su causante. Importantísimo, y algo que va vinculado a ese carácter inmanente del derecho de autor, es el hecho de que es un derecho independiente de la propiedad
del soporte material que contiene la obra. ¿En qué sentido? En que el libro, como decía al inicio, es sencillamente un vehículo de manifestación de esa obra literaria. Ese vehículo a través del cual yo voy a tener el contacto con una creación literaria puede ser, como ejemplifica la ley, un libro, una revista, un folleto, y como dice la ley del libro de las bibliotecas, ese libro no tiene necesariamente que manifestarse en formato papel, porque puede ser igualmente un libro en un formato digital. Hay formalidades en la ley, específicamente el registro y el depósito legal, y el hecho de que yo las omita no me limita en el ejercicio del goce o del derecho. Existe una presunción de autoría con respecto a la persona cuyo nombre figure en la obra. En el caso de los libros, prácticamente todos los libros que conocemos llevan el nombre de su autor, consecuentemente, hasta prueba en contrario, esa persona es el autor de esa obra literaria. Podríamos estar ante el caso de un negro literario, pero la persona que figure en la portada, en el lomo del autor, será hasta prueba en contrario el autor de la obra. Y finalmente, con respecto a este punto, es importantísimo destacar, como último principio rector, que en esta materia se ofrece protección a la forma en la cual una idea es expresada en una obra literaria, artística o científica. O se describe, se ilustra, se incorpora, pero no a la idea per se. O sea, esto quiere decir que en derecho de autor las ideas no se protegen. Yo puedo tener la mejor idea en mi cabeza respecto de un cuento o de una novela o de un ensayo, pero si no plasmo esa idea, no tengo absolutamente nada. No podría llegar a tener un libro. Me robaron la idea, eso no quiere decir nada, porque la idea en esta materia, reitero, no tiene protección. Pasando al tema que nos convoca, y es el del depósito legal, además del tema del derecho de autor con respecto a los libros, hay que indicar que el depósito legal es una figura que aparece en la ley de derecho de autor 6500 del año 2000, que impone el depósito, o sea, la entrega física de obras protegidas por derecho de autor y las prestaciones protegidas por sus derechos conexos, ya sea en la Oficina Nacional de Derecho de Autor y excepcionalmente en la Biblioteca Nacional de República Dominicana. La Oficina de Derecho de Autor es la dependencia que adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, tiene a su cargo la administración y organización del depósito legal. El depósito legal tiene varias características. Al igual que el registro, no impide el goce o el ejercicio de los derechos autorales. Es un requisito previo indispensable para el registro de una obra en el Registro Nacional de Derecho de Autor. Su incumplimiento implica el pago de una multa equivalente a 10 veces el valor comercial del ejemplar no depositado por parte de los obligados al depósito, y el depósito legal es declarativo, no es constitutivo de derechos. ¿Por qué no es constitutivo de derechos? Porque justamente si se tienen derechos desde el momento de la creación de la obra, ese depósito legal y ese registro que se hacen sencillamente permiten dar a conocer a los terceros, a una autoridad, en este caso a la Oficina de Derecho de Autor o la Biblioteca Nacional, un derecho que ya se tiene. En lo que respecta a los libros, la Ley de Derecho de Autor dispone que el depósito legal debe hacerse en la Biblioteca Nacional mediante la entrega a la biblioteca de 3 ejemplares de los libros contextivos de la obra literaria dentro del plazo de 60 días a partir de su publicación. Y solamente a partir del depósito legal de la Biblioteca Nacional es posible hacer el registro entonces en la Oficina Nacional de Derecho de Autor. ¿Por qué se distingue entre depósito legal en la Biblioteca Nacional y luego registro en el derecho de autor, como no pasa con otras obras o prestaciones protegidas por derechos conexos, en las que el depósito legal y el registro se hacen en la Oficina de Derecho de Autor?
en el hecho de que al realizar el depósito legal en la Biblioteca Nacional, esos libros pasan a formar parte del acervo bibliográfico de la biblioteca y pasan a estar dispuestos en provecho de sus usuarios. ¿Quiénes están obligados a realizar el depósito legal? En lo que respecta a los libros, están obligados los propios autores o, en su defecto, los editores. Al autor se le pasó a hacer el depósito legal en la oficina en la Biblioteca Nacional. Perfectamente, entonces, los editores de los mismos están obligados a realizar el depósito legal, a depositar los 3 ejemplares que mencioné. Obras publicadas en forma impresa, en este caso, un aspecto de la ley que hace referencia expresa a los libros. Hay otras obras y prestaciones que igualmente son objeto de depósito, pero no la mencionaría aquí por ceñirnos sencillamente a los libros. Y el depósito legal, no obstante la definición de obra y el concepto de libro, está orientado a obras expresadas en un soporte físico. El depósito legal de un libro electrónico no está contemplado por la ley. Solamente aquellos libros físicos son los que están previstos para que puedan ser objeto de depósito legal. Entendible acaso porque quizás una base de datos de la Biblioteca Nacional no tenga la capacidad tecnológica suficiente para albergar todos los libros electrónicos que existen en República Dominicana, que se publican en República Dominicana. El legislador establece en el reglamento de la ley disposiciones y condiciones específicas para los ejemplares que sean sometidos a depósito. Deben ser entregados en condiciones adecuadas para su conservación y su preservación, considerando que van a estar, digamos que, dispuestos ya de manera definitiva en provecho de los terceros. Y ese depósito legal implica una catalogación por orden numérico, por orden cronológico, en un soporte apropiado para garantizar de manera segura el acceso a los datos que identifiquen a la obra que se está depositando. Y como indicaba, ese depósito legal de los libros que se hace en la Biblioteca Nacional es un paso previo obligatorio para el registro de la obra en la Oficina de Derecho de Autor en la ONDA. Si voy a registrar un libro en la ONDA, si no presento el recibo que me entregan en la Biblioteca Nacional, no voy a poder registrarlo. Hay que decir que con respecto a las películas, que son una de las obras también objeto de depósito legal y registro, considerando que la ley de cine es posterior a la ley de derecho de autor, la ley de cine es del año 2010, la Cinemateca Dominicana funge como depositaria de las películas que hayan sido favorecidas con fondos de estímulo del Fondo de Promoción Cinematográfica, FONPROCINE, previsto en la ley de cine. Hay que decir que existía una ley del año 1971, que está todavía vigente, que impone el depósito de ejemplares de publicaciones periódicas o no periódicas, revistas y periódicos extranjeros, y discos también, en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso Nacional y la Biblioteca del Archivo General de la Nación. Siendo una ley posterior e igualmente especial, la ley 6500 sobre el derecho de autor, esta última modificó esa ley 112-71, creando la figura del depósito legal. Muchas personas pensaban que acaso el depósito legal existía desde 1971, pero el depósito legal existe desde el año 2000 en virtud de esta ley. La 6500 implicó, reitero, una modificación de la ley 112-71 en lo que respecta al número de ejemplares, al monto de las multas y al hecho de los obligados al depósito legal. En este caso, el autor, sus causavientes, los herederos y, en su defecto, los editores o productores. En este sentido, el plazo igualmente fue modificado
con respecto al depósito de las obras que deben ser realizadas. El monto de la multa igualmente fue modificado porque la ley de 1971 establecía que el plazo de la multa era de 25 a 100 pesos. Ya la ley de derecho de autor parte de un parámetro indexado, en este caso 10 veces el valor comercial de los ejemplares no depositados. La ley 6500 igualmente modificó el depósito de los discos, que no se hace en la Biblioteca Nacional, sino que el depósito legal de estas piezas se hace en la Oficina de Derecho de Autor. Pero en lo que respecta a el depósito en otras bibliotecas, la ley de derecho de autor no modificó los depósitos que implica la ley 112-71 en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso Nacional y en el Archivo General de la Nación. De manera que cuando se publica un libro en República Dominicana, debe hacerse el depósito legal en la Biblioteca Nacional, debe someterse al Archivo General de la Nación y a la Biblioteca del Congreso Nacional en pares para estas dos bibliotecas. Y en el caso del Archivo General de la Nación, la Ley General de Archivos, la Ley 481-08, dispone que todos los editores de libros, de periódicos, de revistas y otras publicaciones seriadas en ediciones digitales deben remitir 2 copias de cada una de esas publicaciones en el plazo de 30 días a partir de su fecha de publicación. Fíjense entonces cómo la ley del Archivo General de la Nación salva esa omisión de la ley de derecho de autor en lo que respecta a los ejemplares digitales de libros. La ley de derecho de autor no previó que el depósito legal de libros digitales estuviera previsto, pero sí en este caso lo prevé la Ley General de Archivos. O sea que libros digitales deben depositarse en la biblioteca del Archivo General de la Nación por mandato de la Ley General de Archivos. Y el registro, que es la otra gran figura de la Ley 6500, debe realizarse en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, una vez se realiza el depósito legal en la Biblioteca Nacional. Quiero dejar un tiempo para preguntas y sencillamente significar que, como hemos visto en este repaso bastante rápido, existe una normativa en materia de derecho de autor muy abarcadora con respecto a las obras literarias en forma de libros, un conjunto normativo que abarca tanto los derechos morales y los derechos patrimoniales que tienen sus autores, las medidas que sirven para darle publicidad a ese derecho, que son el registro y el depósito legal, a las que me acabo de referir. E igualmente existen una serie de limitaciones o excepciones al ejercicio de los derechos patrimoniales respecto de obras expresadas en forma de libros, que se aplican tanto para autores, editores y bibliotecas. Con esto quisiera dejar cerrado este turno expositivo de mi parte para dar espacio a las preguntas que puedan tener los seguidores de Parlotería. Muchísimas gracias. Está muteada, Nico. Pregunta Ryan Santos. Cuando escribimos cortometrajes, ¿se debe ir a una oficina que se encargue sobre derechos de autores a pagar una suma de dinero para crear su nombre en la literatura antes de publicar su creación? ¿Resulta ser igual para un cuentista, poeta, ensayista, etcétera? Interesante. No, bueno, antes de la creación no es posible, o sea, ya la obra tiene que estar creada, el cortometraje tiene que estar realizado, y en el caso de un libro, de un autor, de un cuentista, de un poeta, un ensayista, ya la obra tiene que estar plasmada, fijada en un soporte determinado, y una vez ya creada, si no la has publicado, si es una obra inédita, si es un texto inédito,
suponte que es un libro de cuentos, un libro de novelas o de poesías, de ensayos, si no lo has publicado, los registras en la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Pero si ya lo has publicado, hay una edición de 1000 ejemplares, de 500 ejemplares, entonces tienes que obligatoriamente realizar el depósito legal en la Biblioteca Nacional para después ir al registro en la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Y por supuesto cumplir también con el depósito de los ejemplares que prevén la ley de depósito de ejemplares de obras impresas del año 1971 y la ley del Archivo General de la Nación del año 2008. Claro, como yo decía, y es uno de los principios rectores de derecho de autor, yo tengo derechos desde que creo la obra, desde que creo el cortometraje, el ensayo, la novela, la poesía, tengo derechos. Pero cuando lo registro, doy a conocer el derecho que tengo frente a los terceros. Hago público ese derecho que ya yo tengo desde la creación de la obra. Y eso me va a permitir dos cosas. En primer lugar, que se va a presumir que yo soy el autor hasta prueba en contrario de esa obra. Quien niegue que yo soy el autor de ese libro de cuentos, de ese libro de poesías, ese libro de ensayos, tendría que aportar la prueba en contrario. Y además, ese certificado de registro que me va a expedir la Oficina de Derecho de Autor, me va a identificar como autor frente a los terceros y me va a servir como medio de prueba en caso de que se presente algún litigio. En caso de que se viole algún derecho moral o patrimonial de un autor, si el libro es pirateado, por ejemplo, o subido a las redes digitales sin autorización, ese certificado de registro dará fe, hasta prueba en contrario, ante un tribunal de que esa persona es la creadora de la obra. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta Elena Ramos: si no se registra una obra y se la comparto a un amigo y éste decide publicarla, ¿qué puedo hacer para recuperarla? Interesante, como ya decía, dado que el derecho de autor nace con la creación de la obra y supongamos que un tercero se apropia de la obra antes de darla a conocer, entonces el autor debe, a través de cualquier medio de prueba, hay libertad de prueba para establecer la autoría, debe consecuentemente establecer que es titular del derecho de autor. Podría, por ejemplo, aportar un archivo digital donde conste la fecha en la cual él creó ese libro, o sea, un texto digitado en computadora, en Word, por ejemplo, o podría aportar un manuscrito, o podría valerse de testigos para indicar que él es el autor de una obra. El registro, en este punto, a propósito de la pregunta, si bien es facultativo, si es optativo, si es declarativo y no constitutivo de derechos, registrar es siempre recomendable. Siempre recomendable porque podría suceder una situación como la que está contenida en esta pregunta que nos hace. Excelente. Pasemos a la próxima pregunta de Manuel Jerez. Hola, una pregunta. ¿Existe un registro para las obras literarias tipo universo literario? No sé si me di a entender. Es decir, una historia u obra como las que creó Lovecraft. Sí, o sea, el Registro Nacional de Derecho de Autor, que depende de la ONDA, de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, permite el registro de obras literarias, independientemente de cuál sea su género, su mérito o destino o la forma en la cual ellas estén expresadas. Si alguien más tiene alguna pregunta, inquietud, comentario, recuerden que el licenciado Espinal está totalmente abierto a contestarles. Pregunta Elena: ¿y si esta obra que se comparte solo tenía un seudónimo en donde se debe colocar el nombre del autor? ¿Este puede defender mi obra? Sí, con el caso del autor que aparece identificado con un seudónimo, quien divulga la obra, es la previsión de la ley, es el representante del autor. Pero se presentaría una situación bastante incómoda cuando el nombre real del autor no figura.
habrá que probar igualmente que esa persona detrás del seudónimo es el autor. Ahí estaría también una complicación. Si yo puedo probar que soy el usuario de ese seudónimo, si lo he utilizado, por ejemplo, en creaciones literarias anteriores, ya tengo un punto a favor. Pero si es la primera vez que utilizo el seudónimo y no he dado a conocer la obra, si no la he divulgado anteriormente, sin duda que se complicaría la cuestión. Pero claro, reitero, existe libertad de prueba en esta materia, por lo que cualquier medio probatorio sería factible utilizarlo para establecer la condición de autor de determinada persona. Bien, pregunta Manuel Jerez. Si el registro del título de la obra está en inglés, ¿puedo registrarlo sin problema? ¿O el título debe estar en el mismo idioma del contenido de la obra? No, perfectamente. El título puede estar en inglés. Ahora bien, el título forma parte integrante de la obra y no es práctica, por ejemplo, registrar únicamente títulos de obras en la Oficina de Derecho de Autor, sino la obra como tal, o sea, el cuerpo de la obra literaria, no solamente el título, porque reitero, solamente están protegidos por derecho de autor los títulos, conforme a las palabras de la ley, individuales y característicos, pero no los títulos genéricos. De aquí que eventualmente el título de una obra literaria puede llegar a convertirse, por ejemplo, en un nombre comercial o en una marca. Pienso en el caso dominicano, Juan Luis Guerra, autor, en este caso, de una bachata, una obra literaria convertida en obra musical, pero Bachata Rosa sirvió a Juan Luis Guerra para identificar uno de sus restaurantes y él registró en la Oficina de Propiedad Industrial el nombre de Bachata Rosa como nombre comercial. Bien, pregunta Ryan Santos. ¿Existe alguna ley que permita a las editoriales tener una diversidad en cuanto a % autores por obras publicadas? Y pregunta Ángel Morla. Tengo un par de preguntas. ¿Qué sucede con el caso de los derechos de traducción? En caso de que sea de dominio público y editorial continúe con los derechos, ¿sería muy difícil poder traducirlas? Sí. No entiendo bien la pregunta de Ryan cuando se refiere a % de autores por obras publicadas. Una editorial podría abarcar una cantidad indeterminada de autores y las condiciones con respecto a la publicación de la obra van a partir de las previsiones que las partes pacten en el contrato de edición. Aunque hay que decir, como indicaba al principio, que el contrato de edición es al que el legislador, dentro de los contratos que aparecen en la Ley de Derecho de Autor, le dedica la mayor cantidad de artículos, desde el artículo 85 hasta el artículo 112. ¿Por qué? Porque el legislador reconoce que el autor es una parte débil en la negociación de la industria editorial. Y por eso la Ley de Derecho de Autor protege en demasía la figura del autor con respecto al editor. Pero no hay ninguna limitación respecto a la cantidad de autores que una editora pueda publicar. Con respecto al derecho de traducción, hay que indicar que es uno de los derechos patrimoniales del autor, o sea, es uno de los derechos, una de las facultades que le permiten a un autor explotar su obra, sacar beneficio económico. Si yo publico una obra en español, puedo autorizar a un tercero a publicarla en inglés, por ejemplo, o en italiano, o en francés, etcétera, permitir la traducción a otro idioma. Si la obra ya ha caído en dominio público, o sea, si han pasado ya más de 70 años después de la muerte del autor, no hay posibilidad de que esa obra pueda ser limitada en cuanto a su reproducción. Una obra que ha caído en dominio público puede ser reproducida independientemente de que haya sido publicada en su momento por X editorial. Claro, hay un elemento ético de por medio y es que quien haga una edición nueva de una obra caída en dominio público debería no asumir el mismo tipo tipográfico
por ejemplo, el mismo diseño de portada o el mismo elemento gráfico de portada de la edición original, a menos que se trate de una edición facsimilar. Pero no hay ningún inconveniente con respecto a la traducción de una obra literaria caída en dominio público. Claro, cuando hacemos una traducción de una obra caída en dominio público, hay que respetar el aspecto moral del derecho. ¿A qué me refiero? A que el nombre del autor de la obra original siempre tiene que hacerse constar. Y segundo, esa obra no puede ser alterada, modificada, dañada, variada, porque de otra manera estaríamos atentando contra la forma de expresión original que su autor le otorgó. Si no hay más preguntas, damos por terminado este magnífico conversatorio. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes por sus inquietudes, preguntas que ampliaron todo este conocimiento que el licenciado Espinal compartió con todos nosotros. Gracias, Nicole, por la invitación y gracias por las preguntas muy, muy interesantes. Feliz noche a todos.